Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que en esta ocasión se separa un poco de lo que viene siendo habitual, que va a consistir en una mesa redonda para tratar el tema del arte contemporáneo y sus controversias. Tienen a los participantes en la mesa don Ricardo Gran Urréjola, don Juan Manuel Bravo Vila y don Julio Pérez Manzanares. El acto será presentado y moderado por don Juan Antonio Lobato García, que es el vocal de arte de la Academia. Don Juan Antonio Lobato tiene la palabra. Señor presidente. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 30 de junio de 2017 y recogida en el acta 317, se acordó incluir en la mesa el programa de actos del presente curso, incluyendo la mesa redonda sobre arte contemporáneo y sus controversias. Intervendrán don Ricardo Galán Urréjola, don José Manuel Bravo Vila, don Julio Pérez Manzanares. Don Juan Antonio Lobato García, académico y vocal de artes, hará de moderador y presentador. Al tratarse de una mesa redonda, se admiten preguntas al final. Hemos dispuesto que para que sea de un modo abreviado, tales preguntas se formulen por escrito. Se les pasará, una vez la primera intervención de los ponentes se haya producido, un folio para que puedan formular esas preguntas. También tienen la posibilidad de coger unas pequeñas cartulinas que hay al lado de las cámaras fotográficas para posteriormente hacer las preguntas a cada uno de los ponentes, rogando que el que quiera formular la pregunta indique también a qué ponente o a cuál ponente quiere formularse. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, queridos compañeros académicos, queridos amigos, es un gran honor y una alta responsabilidad presentar la primera mesa redonda de arte contemporáneo que llega a nuestra academia a lo largo de sus más de 60 años de historia. Desde aquí, dar las gracias a toda la Junta Directiva que lo ha hecho posible. Ha sido larga la travesía del desierto en este sentido, pero ha merecido la pena llegar hasta aquí un día como hoy. Quédense con esta frase: el arte es una manera de educar la mirada. La mesa redonda irá en esa dirección. El arte, una manera de educar la mirada. Un cambio radical en el concepto artístico empieza a vislumbrarse desde principios del siglo XX con la eclosión vanguardista. Un nuevo lenguaje expresivo basado en una visión diferente de la realidad, a la que ya no habría que imitar, sino que interpretar. Este rechazo a cualquier tipo de imitación se convierte en el primer argumento del arte contemporáneo. El ser humano necesita vías de escape. El arte es una vía de escape para escapar del estado de infelicidad propio del hombre. El arte de nuestros días es el arte contemporáneo. Como ya les digo, se denomina así al arte surgido a partir del siglo XX. La terminología puede parecer confusa, puesto que el arte que se realiza en cualquier momento histórico siempre será contemporáneo para sus coetáneos. Contemporáneo sería, por tanto, el arte de Leonardo da Vinci para quienes vivieron con él en el siglo XV. En la actualidad, como les digo, el término contemporáneo se reserva para el arte producido a partir del siglo XX. Mostraremos una panorámica del mismo, con sus controversias, para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Nos encantaría poder transmitirles la pasión que sentimos por el arte de los integrantes de esta mesa, o al menos despertar la curiosidad porque lo conozcan más a fondo. Nunca, hasta principios del siglo XX, se habían sucedido movimientos tan radicales en este sentido: cubismo, dadaísmo, futurismo, todos los ismos que ustedes quieran. Fueron transcurriendo uno tras otro hasta conformar el periodo artístico más revolucionario y rompedor en la historia del arte. Pero no todos los artistas contemporáneos tienen que saber pintar como Miguel Ángel ni como Rafael, entiéndanme. Es más, si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar por los árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Un pez sabe nadar, pero no trepar por los árboles. Esa celebración tan válida para todos los órdenes de la vida lo es también para el arte. Por tanto, si sacamos la obra y el artista del contexto, la cosa no funciona.
pero también el arte contemporáneo se le habrá de aplicar los mismos principios generales de la calidad y la excelencia, los parámetros básicos para considerar una obra como verdadera obra de arte. Luego el tiempo se encargará de poner a cada uno de ellos en su sitio. 3 grandes hitos marcan esto de lo que estamos hablando. El primero, sin duda, fue la irrupción de Pablo Ruiz Picasso en la escena parisina desde el año 1900 hasta su muerte en 1973. Su efecto fue tal que cambió el mundo del arte para siempre. Hay quien dice que con él murió la pintura. Su mirada, a lo largo del siglo, fue de tal magnitud que abrió todas las puertas a la creación artística. Todo cuanto tocó mantuvo una influencia que dura hasta nuestros días. Su mirada supo abrir los ojos a los nuevos derroteros del arte. Su gran mérito fue abrir todas las compuertas cerradas y desbordar la imaginación de las generaciones futuras. Imaginen lo que supuso contemplar este cuadro, la Demoiselle d'Avignon, en 1907. El segundo gran hito del arte contemporáneo se produce en 1917 con esta obra y con Marcel Duchamp. La Fuente. Como pueden apreciar, se trata de un urinario masculino descolgado de una pared y dejado caer sobre una mesa. Duchamp descontextualiza el objeto fuera de su uso. Ya no lo ve como un urinario. Duchamp lo dota solo del sentido artístico del objeto, de la estética que aporta y por tanto prescinde de su utilidad práctica. Estamos ante la escenificación del otro gran argumento del arte contemporáneo, el valor de la idea. Recuerden que el primero era el de la no imitación, sino la interpretación. Ahora se trata de poner en valor la idea como concepto artístico, el arte conceptual. Si la idea es buena, el arte es bueno. Se pretende buscar dentro del espectador lo que antes se buscaba fuera de él. Ya no se necesita ver un gran cuadro para sentir el arte. Basta con que el artista te muestre su idea y lo que ésta despierte dentro de ti. Por tanto, el arte puede encontrarse en cualquier sitio, incluso en un contenedor de basura. Todo vale en arte. El tercer hito será la llegada de Andy Warhol y su Factory, que dominará en gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Warhol desempeña un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art y es una de las biografías más influyentes de las modas del siglo XX, un auténtico gurú de la modernidad. En la Factory se experimenta con drogas psicoactivas, se confeccionan nuevos genios como Jean-Michel Basquiat, el arte del negocio y el negocio del arte. Se hace arte con imágenes cotidianas, se banaliza el arte con tal de que sea vendible. No necesitas una pintura al óleo, basta una buena litografía de Marilyn Monroe o de las sopas Campbell y te llevas la modernidad a casa. Warhol instruye ya el camino de las redes sociales, la llegada de los reality shows y del que todo el mundo pueda hacerse famoso al menos durante 15 minutos de su vida. Warhol desacraliza el arte al introducir en sus obras personajes que todo el mundo conoce por la televisión y los adapta a una sociedad cada vez más consumista. Todo lo que huela a felicidad puede ser comprado en una tienda y eso es lo importante. Subvierte el pensamiento de Descartes. Cambia el pienso, luego existo, por un voy de tiendas, luego existo. Nunca hasta entonces se pone de manifiesto la necesidad de experimentar, de investigar, de arriesgarse a crear nuevos caminos. Como años atrás dijera Rainer Maria Rilke, las obras de arte nacen de quienes han afrontado el peligro, de quienes han arriesgado. Pero eso es justamente ahí donde quiero llegar y donde aparece esa pequeña delgada línea roja que marca el rigor en la concepción artística. Esa delgada línea que al ser traspasada acrecienta esa leyenda, la fama de farsa que acompaña a veces este tipo de arte y que magistralmente Stanley Kubrick reflejara en su película de la chaqueta metálica diciéndonos a todos: eres tan feo que podrías estar en un museo de arte contemporáneo. Warhol reafirma el concepto de Duchamp: todo vale en arte, pero siempre que se pueda vender. Por tanto, y ahora viene la controversia, ya lo dijo Albert Einstein, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro. Vean esta instalación en una galería de arte neoyorquino de autor desconocido. Todo vale en arte. La idea artística, una buena idea artística, con el hecho de serlo, puede tener el mismo valor que una tabla flamenca o un Velázquez. ¿No estaremos llegando a la extravagancia o al desvarío? O lo que ocurrió en la instalación de Golbe Ficchiari en el Museo Bolzano de Milán en 2015,
en el que la limpiadora arrojó a la basura toda la instalación al día siguiente de la inauguración? ¿O es que acaso todo eso estaba preparado y era lo que se buscaba a fin de conseguir notoriedad? ¿Puede estar abierto el arte contemporáneo a plagios como el de los hermanos Chapman, figuras estelares de los Young British Artists? Fíjense en esta obra, La habitación destruida, obra del artista australiano Jeff Wall, que plasma el concepto del caos. La obra está basada en la de Eugene Delacroix, nada menos, la muerte de Sardanápalo. Sardanápalo, rey de Nínive, intuye una derrota inminente al sentirse asediado por su hermano Asurbanipal. Decide suicidarse en su cama con todas sus mujeres y posesiones e incendiar el palacio para evitar que el enemigo se apropiase de sus bienes. Si las comparamos, el argumento de fondo, el concepto es el mismo, la manera de expresarlo no. Evidentemente, la muerte de Sardanápalo se puede expresar de muchas formas, en pintura, en fotografía o en una instalación. ¿Puede pagarse cifras desorbitadas por una obra floral como la del perrito de Jess Kuhn, del Guggenheim de Bilbao? ¿Desaparecerá la pintura al óleo o puede seguir usándose para interpretar con toda su crudeza la realidad, como muestra esta obra de Cristóbal Toral? ¿Podrá la era digital imperante acabar con los criterios clásicos a la hora de concebir y valorar una obra contemporánea? ¿Desaparecerán por completo los soportes y formatos convencionales del arte para dar paso a los nuevos medios, redes sociales y la tecnología móvil? Para que nos hablen de todo esto, es para lo que hemos convocado a esta mesa redonda a tres figuras estelares en el campo del conocimiento del arte contemporáneo. Se los presento sucintamente con el ruego a cada uno de ellos de un breve flash a continuación sobre lo que versará la tesis de cada uno en esta mesa. Primero, a su izquierda, les presento a José Manuel Bravo Vila, profesor, pintor y conocedor profundo de toda la teoría del arte. José Manuel nos deleitó recientemente con su conferencia sobre Murillo y hoy nos hablará de arte contemporáneo. En el centro les presento a Julio Pérez Manzanares, nuevo en esta plaza, doctor en Historia del Arte de Madrid, crítico de arte y comisario de exposiciones, colaborador con el Museo del Prado, donde trabaja, profesor de arte contemporáneo en la Universidad Antonio de Nebrija. Ha escrito varios libros sobre arte contemporáneo. El último creía que era el último, pero esta mañana me ha dicho que no, que ha escrito otro. El último se titula, yo he leído, Mirar con un ojo cerrado, que les recomiendo. Y es un experto de la etapa artística de los 80, donde los Costus tuvieron un papel importante en el arte gaditano y también en el arte nacional, allá por la movida madrileña. Y a su derecha, y por último, no tengo más que presentar a Ricardo Galán Urréjola, una de las figuras más destacadas del panorama artístico nacional, Premio Nacional de Bellas Artes Cultura Viva, poeta, profeta en su tierra, como no podría ser de otra forma, académico y del que todos conocéis su currículum, actualmente con obras expuestas en gran parte de las grandes capitales de Europa y Estados Unidos. Antes de iniciar la exposición de cada uno de ellos, les pido hagan un breve flash con sus argumentos principales. José Manuel, por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno. Las múltiples formas de ser un hombre, dice Borges, y de hacer arte, añado yo. Una humanidad que es casi infinita produce en consecuencia un arte multiforme, ubicuo, inabarcable. Pero nosotros, convertidos por mor de la aeronáutica y de las telecomunicaciones en nuevos mercurios, ciudadanos del mundo, lo tenemos casi todo a nuestro alcance y podemos conocer y disfrutar de una gran parte del arte que se hace en nuestros tiempos. Ahí reside precisamente la gran pregunta. ¿Disfrutamos realmente de lo que nos ofrecen los artistas, las galerías o los museos? ¿Sentimos una emoción estética? ¿Un shock? Como el que experimentó Stendhal ante la belleza de la Basílica de la Santa Croce de Florencia. Tampoco es necesario desmayarse, como le pasó al pobre Stendhal, ni que le pongan el nombre de nuestro desmayo a un síndrome. Pero en realidad es que muchas veces nos quedamos atónitos ante muchas de las propuestas que aparecen ante nuestros ojos, como esperando que alguien nos aclare un significado oculto que nos permita interpretar lo que estamos viendo realmente para poder comprenderlo y así decidir si nos gusta o no nos gusta. Si resolvemos esta cuestión, que no es baladí,
Podemos pasar a la segunda cuestión, que es una cuestión moral. Una creación determinada que nos ofrecen ante nuestros ojos nos hace mejores personas. Sentimos que nuestro espíritu vuela y se eleva sobre las debilidades de nuestra condición humana al contemplarla. ¿No será lo contrario? Que muchas de estas obras que nos ofrecen invocan nuestras flaquezas, buscando seducirnos, encantarnos como las sirenas para perdernos, o peor que sirenas, como televisiones generalistas. Personalmente yo creo que en esencia la clave para desentrañar esto está en una educación adecuada, un entrenamiento del ojo y del gusto, parafraseando a Flaubert, una educación sentimental, una educación artística en este caso, una educación del gusto artístico, de la capacidad de discernir lo apreciable de lo despreciable, un conocimiento que afinaría los sentidos para poder saborear el arte. De la misma manera que los adolescentes se entretienen jugueteando en entrenarse para el amor que vendrá luego. Unos pocos y doctos libros, algunas amistades adecuadas y ver mucho arte serían los cimientos sobre donde debería fundamentarse nuestro museo personal. ¿Qué obras comprar? Hipotéticamente, o no, y colgar en sus paredes sería ya luego una decisión estricta que obedecería a nuestra libertad personal. Y por supuesto, como he dicho al principio, hay mucho arte en el mundo, mucha oferta, por así decirlo, porque la mente del hombre no descansa y hay mucho talento en juego, trabajando, y sería una lástima no estar capacitado o no tener ese entrenamiento para reconocer lo verdaderamente valioso, para separar la mena de la ganga, para encontrar el filón de oro incrustado en la roca de cuarzo que no tiene valor. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, y a todos ustedes por acudir esta tarde. Cuando mencionamos los problemas respecto al arte contemporáneo, cuando hablamos de hecho de arte contemporáneo, así sin más, en realidad estamos planteando tres cuestiones distintas. Cuando hablamos de contemporáneo, estamos hablando en primer lugar de una cuestión estética, una cuestión de qué le pedimos al arte que sea, qué esperamos que el arte sea, o qué preconcepciones incluso tenemos sobre el arte. La más generalista y por tanto errónea es esa que piensa que todo arte es aquel que apela estéticamente a la belleza, a lo bonito. Desde luego no hace falta recordar a Goya, entre otros muchos artistas, para saber que esta apreciación no es cierta, por no meternos en cuestiones sobre lo sublime y cuestiones así. Respecto al arte contemporáneo siempre hay dos opciones encontradas y que son como los dos polos de la cuerda en los que se tira hacia un lado y hacia otro. Le pedimos que sea la imitación de la realidad, como a todo arte. Por eso nos sorprende el arte del Renacimiento. Pero cuando se acerca tanto a la realidad como para ser evacuado de una galería, como los restos de esa fiesta a la que antes mencionábamos, nos parece deplorable. Realmente, si lo que le pedimos es que sea la realidad, ¿qué más real hay que eso? ¿Qué más real hay que esa fuente de Duchamp? Pero también le pedimos que sea técnico, que sea conceptual, que parta de una idea. Pero también nos molesta que se reduzca a esa idea. El arte contemporáneo, desde luego, tiene muchas controversias y una de las principales que no podemos obviar es la sociológica, por decirlo de alguna manera, o la socioeconómica, por ponerlo más claro. ¿Qué papel ocupa realmente el arte contemporáneo en la sociedad? ¿Cuál es su valor, incluso a nivel de subastas, de galerías, de colecciones, de esas noticias que cada febrero nos asaltan desde Arco? Yo sobre todo les quiero plantear esta tarde, luego en la intervención lo ampliaré un poco más, el arte contemporáneo desde una cuestión puramente temporal, y desde una cuestión puramente temporal que no habla de que el arte contemporáneo se ciña a unas fechas precisas, a unos estilos o unos artistas, sino que el arte contemporáneo es todo aquel arte que es útil para la contemporaneidad, que es útil para nosotros, que funciona, yo siempre pongo un poco el símil, como esas cabezas de Neandertal que se encuentran de vez en cuando y que no hablan de los tiempos de los neandertales, sino de los nuestros.
más tarde intentaremos aproximarnos hacia la solución. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. A propósito del título Arte contemporáneo y sus controversias, yo me gustaría transmitirles un par de ideas. La primera, el mundo del arte, como todo, pues funciona dentro de unas estructuras socioeconómicas que determinan constantemente su dinámica. En la segunda mitad del siglo XIX, pues asistimos al triunfo de la revolución industrial, del capitalismo y por tanto del crecimiento de las ciudades, de las infraestructuras y del comercio en general. En el mercado del arte hasta entonces había dos elementos activos principales: el artista, lógicamente, y el mecenas o el comprador último por otra. A finales del siglo XIX y principios del XX, estas figuras se multiplican. Aparecen todopoderosas galerías de nivel internacional, grandes inversores, aparecen los críticos de arte que al final dicen prácticamente qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Aparecen publicaciones especializadas con criterios, con sus propios criterios, con mucho marketing, salas de subastas muy importantes y, por ejemplo, seguro que ustedes nombres como Guggenheim, Sotheby's, Marlborough o Saatchi, pues ya sonarán. Bien, las obras clásicas a principios del siglo XX están vendidas. La construcción de estos nuevos museos en las grandes capitales, en las grandes ciudades, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo, también en Europa, pues urgen de la necesidad de nuevas obras. Estos museos hay que dotarlos de contenido, lógicamente. Bien, los ismos artísticos que todos ustedes conocen, el fauvismo, el informalismo, el cubismo, no voy a alargarme porque son demasiados. Se suceden tan rápidamente que prácticamente son imposibles de digerir en su tiempo, ¿no? Van demasiado rápido. Esa es una de las razones por las que van tan rápido y los museos necesitan de esas nuevas obras. Bien, en segundo lugar, otra idea que quería transmitirles es que yo estoy convencido, y así lo defiendo, de que todo lo que se hace en la actualidad en arte debe ser considerado arte contemporáneo. Sin embargo, esto que parece una obviedad no es tan obvio, no está tan claro. Actualmente se produce más arte que nunca. Hay una gran heterogeneidad en el arte, se hace todo muy variado, de forma que cada cual se posiciona en sitio, cada cual se posiciona donde puede, donde le dejan, y cada artista alcanza el ranking que se merece o que es capaz de conseguir. Bien. Pero no nos engañemos, en todo el abanico del arte contemporáneo hay una parte que se ha apropiado del término contemporáneo. Igual que en la vida pública, y eso creo que todos lo sabemos, se han apropiado de algunos términos en otras secciones de la vida pública. Bien, ¿quién se ha apropiado del término de arte contemporáneo? Pues yo creo que se han apropiado de este término aquella parte que tiene mucho que ver con lo conceptual, con un ideario, con yo diría un cierto tipo de mensaje, con un cierto sector que se autodenomina comprometido y que al final ha convertido el arte contemporáneo, entre comillas, en el cual yo digo que no creo que sea eso, yo creo que es todo, pero este sector ha comprometido ese término arte contemporáneo a un género, a una forma de hacer, y muchas veces eso termina siendo un fraude. En la exposición más larga que haremos luego, yo les voy a mostrar gran parte de ese arte contemporáneo en el que hay mucho de dudoso, al menos. Muchas gracias. Voy a poner aquí 10 diapositivas que son como una especie de cata arqueológica, perforar en puntos para
hacernos una idea general de lo que hay en el subsuelo, sin mucho criterio, solamente el criterio de que las diapositivas fueran buenas, que se dieran de la proyección. Esto es el arco, es una escultura en mármol travertino italiano que está en los jardines de Kensington, en Londres, y es una obra de Henry Moore. Henry Moore es el renovador de la escultura contemporánea. Henry Moore es de Yorkshire, del país de cumbres borrascosas, y un paisaje tan adusto tiene que dar a alguien interesado por la escultura del Quattrocento italiano, que es estricta, seria y muy expresiva. También tiene mucha influencia del arte precolombino que tuvo ocasión de ver mientras estudiaba en Londres, en el Museo Británico, y en su futuro desarrollo tiene influencia el periodo de Picasso de las bañistas, de modo que este arco tiene una organicidad que no tenían antes las obras escultóricas, porque uno de los elementos formales que explota Henry Moore es una novedad, es el hueco en la escultura. En sus esculturas hay huecos. Y además, Henry Moore tenía un cráneo de elefante en su estudio, en el que se dedicaba a dibujar y hacer aguafuertes de los rincones, de los oídos, de los huesos interiores. De modo que la calidad vital y ósea de este arco, que es un eco de los antiguos arcos triunfales romanos, lo absorbe todo y es un ejemplo de cómo, por dónde ha ido la escultura en estos tiempos. La siguiente diapositiva es de David Hockney. David Hockney es totalmente opuesto, luminoso, pero curiosamente nació a 30 kilómetros del anterior, también en Yorkshire, un pueblo que da al Mar del Norte. Hockney es fundamentalmente tres cosas: un gran pintor pop, un pionero en la incorporación a la vida pública del movimiento gay y un teórico del arte muy controvertido, porque su libro, El conocimiento secreto, todavía colea porque en él establece serias dudas sobre la cantidad de elementos mecánicos que utilizaban los pintores del pasado. Él dice que es más de los que había, que hay más cámara oscura, más cámara clara, y más mecanismos de reproducción de los que parece que hay. Entonces, Hockney, que tenía un éxito tremendo como retratista, se mudó a Los Ángeles, donde hizo una brillante carrera retratando a las actrices y a los grandes protagonistas de la vida de la costa oeste norteamericana, y quedó enamorado del paisaje de California, y hacer paisajes renovadores es verdaderamente difícil. Este es un ejemplo. Su conocimiento de la estructura de la pintura cubista y de los volúmenes, su utilización brillante de los recursos FOB del colorido, permite hacer un cuadro enorme que mide casi 8 metros de lado por 3 de alto, para lo cual utilizó el recurso de los retablos españoles, es decir, está dividido en 60 pequeños cuadros, de modo que se pueden plegar y transportar cómodamente en un avión y a la vez puedes hacer un cuadro tan espectacular como este. Anthony Gormley. Los artistas quieren permanecer y es difícil permanecer si no haces una obra que te habilite para eso. Entonces, Anthony Gormley, este se llama El Ángel del Norte y está en un páramo en la frontera entre Escocia e Inglaterra. Es un hito en el paisaje. Cuando un artista acierta, tiene la capacidad de llamar la atención desde una gran distancia y se va integrando lentamente en el paisaje, y no solamente en eso, sino en la memoria colectiva de la gente. Es decir, toda la región tiene como referencia esta estatua, que es enorme, tiene casi 20 metros, 20 y tantos metros de envergadura, y está hecha en acero corte de color rojizo por el óxido. Gormley ha explotado otro tipo de cosas. Por ejemplo, hizo hace unos años presentó una sucesión de 35.000 pequeñas esculturas que le elaboraron para él los indígenas del centro de México con el título de Un campo para las Islas Británicas, y lo expuso en determinados lugares en las catedrales británicas. Ganó con él el premio Turner de 1994. Siguiente.
Srebrenica, julio de 1995. Este es un cuadro de Ronald Ojwitz, que es un pintor holandés. La representación de la violencia, la guerra, el abuso, el sufrimiento del ser humano, a manos de los otros, del otro ser humano. El arte como denuncia. Es un discípulo de León Golub que a la vez encuentra su inspiración en la serie de los desastres de la guerra de Goya. Aquí el conflicto es, obviamente, en la guerra de Bosnia y los crímenes que en ella se cometieron. Un hombre inerme es arrastrado a un desvencijado galpón para ser ultimado a palos. Una obra que se mueve en la fina frontera entre la denuncia política y la mera exposición de lo morboso, lo que actualmente se llama gore. Luc Tuymans, un cuadro aparentemente intrascendente, cuadro de pequeño formato, pero aquí Luc Tuymans es belga y en él anida la mente dividida de su país. No solamente la mente dividida de su país, sino lo difícil que han tenido durante años los belgas para negociar los recuerdos de su comportamiento en la Segunda Guerra Mundial. El cuadro es ambiguo, enigmático, que solamente se comprende bien cuando recordamos la definición que hizo Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. El sufrimiento humano, producto de la acción indiferente de funcionarios que cumplen minuciosamente con su cometido. El motivo representado es intrascendente. Dos hombres de edad madura paseando por un campo nevado una fría mañana de 1941, pero si nos fijamos un poquito, en el de la derecha sobre todo, el gesto, la gorra de plato, el paso, nos permitirán identificarlo fácilmente. Para dar una pista, el de la izquierda es Albert Speer, el ministro de Construcciones del Reich. Los dos que están paseando están decidiendo el destino de millones de personas. Olafur Eliasson, The Wither Project. Una preocupación que tienen siempre los artistas es el hábitat humano. Es decir, hay logros formidables. El que ha ido a San Pedro de Roma no puede haberse creado un espacio igual, la edificación de la tierra, como la columnata de Bernini y la plaza que hay delante de la base. Bien. Este es, en mi juicio, un logro del arte actual en esta aspiración. Está en la Tate Modern. La Tate Modern es una antigua central eléctrica y en la sala de las turbinas, Eliasson cogió y puso una luz monocromática en el orificio del óculo. Una luz monocromática de color amarillo anaranjada, aumentada por un espejo, genera una luz que lo ilumina todo y al ser monocromática no hay reflejos y las sombras son de color negro. El Turbine Hall se convierte en un espacio catedralicio, donde los fieles deambulan iluminados por un rosetón de fuego. O, fantásticamente, en una estación futurista en un país, en un planeta, donde llega la luz de un ocaso que no tiene fin. Marina Abramovic, el artista está presente. La artista está presente. La artista y Sueco, los artistas de Sueco. Durante 3 meses, en jornadas maratonianas de 8 horas diarias, la artista se sienta en una mesa en el MoMA y los distintos espectadores se van turnando para sentarse y aguantarle la mirada. Colas de espectadores que daban la vuelta a la manzana. Celebrities haciéndose la foto, compartiendo la mesa con ella. Especulaciones sobre cómo se las arreglaba Marina Abramovic para arreglar los problemas fisiológicos, qué método utilizaba, porque 8 horas sentadas sin levantarse, y un documental que se firma a la vez para luego ser presentado en las televisiones culturales de todo el mundo y que realmente es la obra verdadera, puesto que es de la que se obtienen los réditos pecuniarios. Hiroyuki Matsuyama, de Blue Ridge. De Blue Ridge es una montaña que hay sobre el lago de Lucerna, que salen todos los documentales que se hacen sobre su vida porque tiene un funicular que sube arriba. Turner, el gran pintor del siglo XIX romántico inglés, pasó por allí, hizo 3 acuarelas. Ruskin dijo que las 3 acuarelas que hizo Turner son las mejores que había hecho nunca hasta ese momento y que volvería a hacer en el futuro. Esta es una de ellas. Pero, como una acuarela está bloqueada en la Tate Britain, no se puede vender, ya no ha generado, pues Hiroyuki ha hecho un negatoscopio
donde cuidadosamente ha fotografiado la montaña a la misma hora en la que la pintó a Turner, y nosotros vemos no la acuarela, sino la mañana casi exacta que fue pintada a Bart Turner, eternamente. Hizo 80 copias de estos negatoscopios o cajas de luz que se venden muy caros, y curiosamente hay uno que está numerado como prueba de artista. Prueba de artista es lo que hacen los grabadores. Cuando estamos haciendo un grabado de agua fuerte, yo que soy grabador, la primera, la segunda, la tercera copia, que no salen bien hasta el final, se denominan prueba de artista. Y normalmente los artistas no le dan importancia. Pero si uno es muy famoso y tiene suerte de triunfar en el mundo, las pruebas de artista valen mucho porque le permiten a los museos tener el proceso completo de creación de un agua fuerte. Entonces, cuando uno hace un negatoscopio, ¿la prueba de artista en qué consiste exactamente? En un negatoscopio que no le encendía la luz, que estaba, o sea, que tenía un cable suelto. ABB, semillas de girasol, porcelana modelada y pintada a mano en envase de vidrio. ABB es un artista muy controvertido. Esta obra suya es la seriación que ya hemos visto en Gorley y la repetición llevadas al infinito, porque pues, mandó o encargó a 1.600 artesanos chinos a hacer pipas de girasol de porcelana china, cocida en el horno. 100 millones que se han envasado en botes de encurtido y se venden también con las correspondientes pruebas de artista, que también es un misterio desentrañar qué es una prueba de artista. Esto se presentó en la Tate también con un suelo lleno de pipas, de modo que la gente disfrutaba mucho pisándolas y curiosamente llevándose los bolsillos llenos de pipas de girasol de porcelana. Yo, o sea, estaba por allí, resulta que los de la Tate se enfadaron porque la gente se llevaba los puñados llenos en los bolsillos, y cuando yo fui intenté entrar ya lo habían cerrado y no te dejaban llegar, y me quedé sin poder coger ninguna pipa. ABB es muy famoso internacionalmente porque es un opositor al régimen chino, y en España hemos tenido contacto con él porque se ha pasado por Bruselas a saludar a Puigdemont, con lo cual no me parece tampoco nada bien. Y ahora me he cambiado de bando y soy favorable al gobierno chino, que lo está buscando porque le debe 3 millones de euros en impuestos atrasados. Adrián Lleida. Este es el más famoso pintor de Rumanía. El cuadro se llama Descanso en la vida de Egipto. Es un tema clásico reinterpretado. Es también una poderosa metáfora visual de una de las paradojas del arte contemporáneo. La figuración no ha muerto y parece surgir en el lienzo del barro primigenio cromático, como un superviviente del ataque de la pintura abstracta. A la vez, es un ejemplo del arte autorreferencial, el arte que se cita a sí mismo para contradecirse o para ejecutar variaciones, como en este caso en un tema iconográfico archiconocido. Decir, también, voy a pasar lo mismo. Como les comentaba en la introducción, mi aproximación a los problemas del arte contemporáneo no va a ser tanto una exposición detallada de algunas de las muestras más populares, famosas, de corrientes, artistas, etc., sino es más bien una especie de elaboración teórica que voy a hacer aquí delante de ustedes sobre ciertos síntomas que tiene el arte contemporáneo. Y yo diría que el arte en general, yo pese a ser historiador, tengo serias reticencias a separar el arte en distintas épocas históricas. Me parece que es algo que está más allá de la historia, y voy a intentar explicarles por qué. Todas estas preocupaciones, les lo cuento a modo de anécdota, surgieron cuando hace unos años, visitando el Museo Egipcio de Berlín, a la entrada nos podíamos encontrar con una instalación en neón en la que ponía: todo arte ha sido contemporáneo en algún momento, a lo que antes desde luego aludíamos. Claro, uno partía con esa premisa, entraba al Museo de Berlín, veía Nefertiti, veía toda una serie de obras y decía: ¿realmente son lejanas
no solo por su presencia y por compartir físicamente el espacio con ellas, que han llegado hasta nosotros, han conservado, sino por el efecto que todavía tienen en nosotros. Realmente eso levantaba ciertas dudas acerca de dónde podía radicar, si existía, que yo creo que sí, su contemporaneidad. En ese momento, pues yo me acordaba de lo que decía el filósofo Walter Benjamin cuando decía que a grandes periodos históricos les corresponden grandes cambios de mirada. Creo que eso es lo que ha fundamentado un poco la idea que tenemos actualmente entre histórica o historicista sobre estos grandes periodos del arte. Hablamos de arte antiguo, de arte moderno, arte contemporáneo. Yo creo que es un poco un vicio de historiador, y aquí me doy el golpe de pecho que me corresponde, un poco más para ajustarlo a los programas, más que porque realmente haya algo que funcione como tal de esa manera. Ya les decía que mi intención era intentar mostrarles esta tarde que contemporáneo es todo aquel arte que habla o es útil para la vida actual. Y sí es cierto, como decía Benjamin, que cada época realmente genera una una manera de mirar el arte, una manera de comprender el arte, de definir incluso lo que es arte. Todos sabemos que el arte por primera vez se empieza a definir en torno al siglo XVII-XVIII. Antes era una noción que ni se utilizaba o no estaba al menos muy separada de lo que hoy entenderíamos por artesanía. Definir el arte, definir las funciones del arte, todas estas preguntas que yo planteaba al principio, pues es en el fondo definirnos indudablemente a nosotros mismos. Y es una cuestión que creo que funciona como un viaje de ida y vuelta. Es decir, del mismo modo que obras que no parecerían estrictamente contemporáneas hablan a nuestra contemporaneidad, nosotros, desde nuestro momento contemporáneo, valga la redundancia, también podemos comprender de otra manera las obras de César. Por eso, ya ven casi que juego un poco con las cartas marcadas, y les he traído esta Trinità de Masaccio, que es la obra que inaugura el Renacimiento italiano, que inaugura y en donde se encuentra de algún modo el nacimiento de la perspectiva. Ese nacimiento de la perspectiva que todos conocemos perfectamente, que ha codificado y que ha enseñado nuestra manera de mirar. De hecho, si cualquiera de nosotros ahora mismo hiciera una fotografía, todavía optaría por esta perspectiva matemática que nos enseñó el Renacimiento, que nos enseña cómo mirar y que es una forma de mirar convencional, es una forma de mirar rígida, matemática, no es una forma de mirar real. Pero ha perdurado en su matemática y en su exactitud y rigidez hasta el punto que aquí tenemos la base de la realidad virtual que vemos hoy en día. Aquí se encuentra todo este mundo virtual y cómo se crean las imágenes en 3 dimensiones, etc. Frente a este renacimiento rígido y matemático, en ese momento en el que estamos aprendiendo a mirar en Occidente de alguna manera, pues encontramos lo que a mí me gusta denominar como una perspectiva humana. No se tiene en cuenta esta rigidez matemática del número, sino nuestro modo de mirar la realidad y de leer, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Se tiene en cuenta la sensibilidad del propio espectador, cómo el espectador se aproxima a la obra, de tal manera que yo siempre hago este truco que nos enseñó mi profesor Estrella de Diego. Si le damos la vuelta se cae completamente el cuadro, no se sostiene. Todo lo que estaba en orden, al estar como nosotros miramos, de repente se ha volcado directamente. También por el modo de composición que tiene, que responde, ya le digo, a esta forma gramatical. Mientras que, sin embargo, cogemos un cuadro clásico del Renacimiento, como esta Escuela de Atenas, por más vueltas que le demos, va a ser exactamente igual siempre. Es tan sumamente rígido, tan matemático, está la mirada tan procesada, por decirlo de alguna manera, como nos la procesa la realidad virtual, que es casi imposible salir de esa manera de ver que nos han enseñado. ¿Qué sucede con esa denominada modernidad que inauguran los impresionistas, que hoy desde luego no nos generan ningún impacto estético ni ningún problema de ningún tipo? Lo vemos en los museos, lo vemos en las exposiciones y nos parece incluso un arte muy agradable cuando ya saben que es el nombre de impresionistas, como luego sea el de los cubistas, etcétera, pues era despectivo en origen. Bueno, entre otras cosas, porque pintaban cosas que básicamente no le interesaban a nadie en el momento, como los ferrocarriles, todas estas cosas de la modernidad que hoy en día nos pueden parecer, porque nos ha acostumbrado la mirada contemporánea a que pueden ser temas importantes, pero entonces lo suyo era pintar el retrato, lo suyo era pintar al óleo, pintar ciertas formas de arte que John Berger no en vano identifica como de alguna manera vinculadas incluso con clases sociales. Aquí es donde empieza el problema de la denominada transgresión del artista. Transgresión limitada, habría que decir, puesto que
En el fondo, el medio que utiliza es la pintura, que es el más tradicional de los medios que existe y que afortunadamente no murió por Picasso, como siempre se dijo y sigue, de hecho, vivo. Pero sin embargo, perdón que tiro para atrás, sin embargo las vanguardias lo que generarán es una nueva forma de mirar. Y esta película tan desagradable, El perro andaluz, que siempre no nos ahorra ningún disgusto, como casi nada en el surrealismo, pues realmente con este plano fundamental, y que yo creo que todos tienen en mente, solo he traído el fotograma para no amargarnos la tarde, pues lo que está anunciando es una nueva manera de mirar. Una manera de mirar en la que se ha roto el ojo directamente, se ha roto la manera de mirar convencional y el ojo, perdonen el símil, se desparrama y empieza a poder mirar de otras muchas maneras, que va a tener que irse ajustando de hecho a los modos en que se van a ir configurando las cuestiones. Y una de las fundamentales, y a mi entender, una de las mayores transgresiones precisamente que ha habido en el arte, pues no son los ejemplos más conocidos, como la famosa Fuente de Duchamp o todas las estrategias dadaístas que en el fondo eran anti-arte, no intentaban ni tan siquiera ser arte, sino desde ese surrealismo belga, que es desde luego de lo más interesante, un cuadro como este de Madrid, Esto no es una pipa, que es lo que estamos viendo. Porque realmente este cuadro es el que rompe absolutamente toda nuestra manera de mirar desde el Renacimiento. Bueno, desde el Renacimiento, incluso si creemos a Plinio, pues desde la antigüedad, cuando se suponía que el arte iba buscando la mímesis con el objeto, que lo que se representara sobre el lienzo en dos dimensiones fuera exactamente igual que la realidad. Aquí, aunque está conseguido, de repente Magritte nos dice, ojo, esto que están viendo ustedes no es una pipa, es un cuadro, es una representación, y nunca será una pipa. Porque no puede serlo, básicamente, porque ni su composición ni nada. Y esto realmente lo que rompe la manera de mirar y lo interesante de romper esta manera es que nos empieza a identificar como seres lingüísticos, por decirlo de alguna manera, que entendemos la realidad de alguna manera por palabras y por lo que las palabras significan, que es el problema fundamental de la mímesis. Y será precisamente el punto de partida de esas siempre controvertidas cuestiones que retoma el arte conceptual, como esta obra de Joseph Kosuth de 1965, Una y tres sillas, cuya composición no puede ser más simple. Es en un lado la fotografía de una silla, la representación de esa silla en realidad, y al lado la definición de silla según la da el diccionario. Claro, una obra de estas que nos pone en uno de esos extremos del cabo a los que antes les mencionaba. No queremos que nos planteen la realidad tal cual es mediante los objetos que ya existen, aunque los conceptuales siempre decían la realidad está llena de objetos, ¿para qué vamos a crear más? Todo el mundo está lleno de objetos. Lo que hacen es plantearse cómo nos aproximamos a estos objetos y si realmente muchas veces valoramos más la definición, la palabra e incluso la representación que el objeto real. Yo creo que es algo que realmente tiene mucho que ver con nuestra contemporaneidad. Ahora mismo que estamos acostumbrados, bueno, todos nosotros, pero bueno, sobre todo las generaciones más jóvenes, a esta especie de síntoma cultural de crearse dobles cibernéticos, de crearse dobles, de jugar con la mímesis y generar estos personajes, estos selfies, estas imágenes de nosotros mismos que no son las imágenes reales, incluso esa pérdida de arte sensible o de relación sensible que tenemos entre nosotros, pues yo creo que de alguna manera también está apelando a esta cuestión de la representación y la realidad. Por eso no quería sino terminar esta aproximación a algo que yo creo que es un poco tramposo lo que les he hecho. Yo les tengo que confesar que he hecho un poco como los juegos de cartas, porque realmente les he traído imágenes antiguas, pero les he hablado aplicando teorías contemporáneas, no las que utilizaban los artistas en su momento. Por eso les comentaba que en el fondo la mirada contemporánea es algo que viene de ida y vuelta, y que sin lo que nos ha enseñado el arte contemporáneo, pues yo realmente no podría haberles contado esto desde esta perspectiva hoy. Y al final, pues un poco le da uno la razón precisamente a Leonardo da Vinci en esa primera época que visitamos, cuando decía que el arte es esa cosa mental. Y realmente, pues ya les digo, quería finalizar con André Malraux y su Museo Imaginario, porque su proyecto, que es verdaderamente transgresor, era destrozar todas las obras de arte del mundo y sustituirlas por fotografías. Tiene un libro maravilloso que se llama así El Museo Imaginario, que les recomiendo encarecidamente, y que yo creo que proféticamente, en este caso, no sé si para bien o para mal, pues casi que se ha conseguido, porque hoy en día todos echamos manos de nuestro celular y tenemos todos los museos y todas las obras del mundo en él, sin que estén realmente, sino fantasmagóricamente.
Muchas gracias. Bien, yo les comentaba en mi primera intervención que les iba a mostrar la parte que yo considero más controvertida y o al menos la más dudosa del arte. Yo voy a ser un poquito más beligerante ahora, luego seré más conciliado, pero de momento vamos a hacer un poco de batalleo. Les voy a contar algo, sin imagen. En 1995, un pintor llamado Marcus Harvey realizó un retrato de grandes dimensiones del rostro, solamente del rostro, de una asesina de niños, una asesina en serie, que se llamaba Mira Hindley, ya por entonces en la cárcel. Bien, este cuadro formó parte de una exposición que se hizo en Londres, que se llamaba Sensación, junto con otras obras a las que Julián Stalabras, famoso en ese momento, denominó arte vacío. El público era muy reticente a ver en grandes dimensiones el rostro de una asesina de niños. Esa ha ido en toda la prensa, la famosa tan negativamente, claro. Pero el estupor fue mayor cuando el cuadro resultaba algo pixelado. Entonces, cuando la gente se acercaba, resulta que era obvio que había sido pintado con el molde de una mano de un niño. O sea, estaba utilizando a las víctimas para pintar el cuadro. Bien, el morbo estaba servido. Un retrato que no hubiese pasado de ser un mero retrato, le había dado al artista un renombre internacional. Bueno, allí se armó un jaleo extraordinario. Hubo que custodiar el cuadro porque la gente lo atacaba, tuvieron que poner vigilantes, la gente estaba muy cabreada. Incluso la propia asesina desde la cárcel pidió que, por Dios, que se retirara el cuadro. Hasta a ella misma ya le parecía una exageración. Bueno, era la asesina. Estas grandes atracciones de eventos artísticos contemporáneos se han convertido en un fenómeno de masas. Por ejemplo, la documenta Kassel, les voy a mencionar alguna, la documenta Kassel, que suele ser muy antisistema, bueno, en realidad tiene un presupuesto de 40 millones de euros, tan antisistema no será. La Bienal de Venecia, la Bienal de Sao Paulo, el premio Turner, muy controvertido, y aunque sea un poquito más humilde, nuestra Feria Arco, que también tiene nivel internacional, evidentemente, pues es un atractivo para mucha gente. ¿A qué va tanta gente a ver estos espectáculos? Pues muchos irán a ver el espectáculo, a ver qué es lo que nos van a enseñar hoy, qué ocurre. Y muchos van a ver, esperando ver el santo grial de lo último. ¿Cuál es el camino definitivo del arte? ¿Cuál es lo último por dónde tenemos que tirar? Bien. Yo les voy a enseñar ahora algunos ejemplos de lo que considero pues, la zona más controvertida y de dudosa valía de este arte contemporáneo. No todo es eso. Yo voy a mostrar esta parte, luego vemos otra cosa. Bien, cualquier objeto parece que puede ser una obra de arte. Esto es una obra de un artista llamado Dan Fleming. Se llama Monumento Tattling y fue realizada en 1969. No hay que darle muchas vueltas, son tubos fluorescentes. O sea, no piensen que son tubos fluorescentes. Tengo una anécdota que me ocurrió personalmente y que les voy a contar muy brevemente. Hace unos años, bastantes años, en una visita que hice a Reina Sofía, pues dio la casualidad de que este artista, pues, allí tiene una sala dedicada a él. Delante mía iba una pareja de señores y uno le dijo al otro al entrar en la sala. Observaron que había pues, un tubo fluorescente en una esquina, otro tubo fluorescente en el suelo, otro en la pared, otro en el techo, otro en diagonal. Y uno le dijo al otro, vámonos, que aquí no hay nada. Pero a mí me había hecho
a mí me ha parecido lo más coherente, en el sentido común. Bueno, es que realmente no han visto nada, no lo han relacionado con nada artístico. En fin. Hay casos de crueldad. Bien. Damien Hirst es el autor de esta obra. Se llama The Incredible Journey, realizada en el año 2008. Damien Hirst no se lleva muy bien con los ecologistas. Tiene muy mal concepto del porque se calcula que ha matado unos 14.000 animales para realizar sus obras. Animales de todo tipo, desde animales de tamaño, en fin, insectos, de todo. Por supuesto, él pone la idea. Luego el trabajo lo hace un taxidermista y bueno, esto está conservado en formol, que además es bastante tóxico. Bien, yo voy a seguir mostrando opciones. A veces el poder seductor de escandalizar es muy atractivo. En este caso, Jeff Koons, el artista, y la famosa Chicholina, ustedes recuerdan, que era una actriz porno que llegó a la política italiana, pues bueno, montan un dúo y montan estas escenas eróticas y la verdad es que les fue muy bien, les funcionó y les deparó mucho éxito y fortuna. Otra fórmula es la vulgaridad y el peor de los gustos. Antea Hamilton es la protagonista y la artista de este llamado, con perdón, Culo de la Discordia, realizado en el año 2016. Y el mensaje, si lo hay, pues bueno, ustedes tampoco hacen falta darle mucha vuelta para descubrirlo, ¿no? La autora, sin embargo, hablaba al respecto de esta obra como la representación de la vulnerabilidad humana. Ahí está. Más fórmulas. Pues miren ustedes, lo intrascendente, lo que podemos hacer en casa cualquiera. Tracy M. Mi cama. Esto es un clásico. Año 1994. Bien, tengo una anécdota para esto también que ustedes me permiten que les cuente. Tiene relación con esto. Un día estoy en Cádiz comprando artículos de pintura para mi trabajo y entra el restaurador del Museo de Arte de Cádiz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y me dice, oye, tengo un problema con una obra que se adquirió en un certamen de aduana, que organizaba creo que Diputación, dinero público, creo. Y es una sábana con vertidos de fluidos orgánicos. Dejo a su imaginación los vertidos que ustedes piensen. Y claro, el tiempo y los vertidos hacen su labor y la sábana está pudriéndose, se está cayendo a trozos, algunos boquetes, aquello es un asco. Y dice, no sé cómo restaurarla. Digo, vamos a restaurarla. Lo que puedes hacer es hacer otra. En fin, montas tu historia y... Bueno, pasamos. Hay veces que la provocación es el sentido que tiene la obra, ¿no? Provocar. ¿A quién provocamos? Pues, por ejemplo, provocamos a los que son creyentes de alguna religión. Esta obra, que es de Hermann Nietzsche, se llama Crucifixión, un performance de 1984, pues ataca directamente, que es una parodia de la crucifixión. Curiosamente, jamás he visto un tipo de obra de este género, de meterse con las ideologías religiosas de alguien, que no sea con la cristiana. Con otros no lo he visto nunca. Bien, seguimos con otras fórmulas de tener éxito. Cambiar el punto de vista. Miren ustedes, Josephine Pride es el autor de esta instalación con un tren, es del año 2016, bastante reciente, pues en una sala de exposiciones, creo que son fotografías. El visitante puede montarse en el tren y observar la exposición a un ritmo de crucero, que no sé cuál será, pero seguro, parece un poco infantil, pero seguro que es divertido. A mi hijo, que está ahí sentado precisamente, seguro que le divertiría mucho. A mí, quizás también, no sé. Bien.
algo más serio. L'Esprit catalán, 1971, Antoni Tàpies. En este caso, el artista catalán utiliza esas 4 conocidas barras rojas sobre un fondo amarillo. También utiliza unos sanguinolentos restos, unas huellas sanguinolentas de color rojo, algunas manos depositadas en la obra y algunas frases escritas. Bueno, el sentido de la obra, evidentemente, es la reivindicación política que todos conocemos. Bien. Pirámide de papel higiénico. Martin Creed. Ustedes saben de un dicho que dice que cada faraón se construye su pirámide. Pues Martin Creed se hace su pirámide de rollos de papel higiénico. Con eso se conforma. Pero no se crean que se conforma del todo, porque aunque sea difícil de creer, lo vendió en 90.000 euros. Bueno, todo no es esto, ¿eh? Yo he mostrado una parte, hombre, porque me parecía bien que esto lo pusiéramos sobre la mesa. En palabras de Félix de Azúa, abro comillas, el arte contemporáneo es nuestra imagen en el espejo, y en él aparece un rostro que ni Rembrandt ni Velázquez se hubieran dignado retratar, porque este rostro carece de rasgos singulares, carece de sublimación y de dignidad. Este rostro que muestra el arte contemporáneo no puede ascender a lo universal. Cierro comillas. Para no quedarnos así con esta sensación de lo que les he mostrado, hay un arte contemporáneo que es el cine y que es la ópera contemporánea, que aglutina muchas fórmulas de arte, que afortunadamente sigue estando vivo y en ocasiones, otras veces muy malo, pero en ocasiones, llena de calidad y de afinidad con el hombre y con lo suyo. Les he puesto este ejemplo de La lista de Schindler, de Steven Spielberg, como podría haber utilizado otras muchas, ¿eh? Es una obra maestra. Yo voy a poner ahora aquí 3 ejemplos de pintores más o menos que me gustan a mí. El primero es La Gran Vía de Antonio López. Antonio López es un pintor manchego, nacido en Tomelloso, en el centro de la Mancha. El gran maestro de la pintura realista española cuando yo estudiaba en Madrid. Y ahora, me molesta mucho que le llamen pintor hiperrealista. Cuando yo hablaba con él, que lo conocía personalmente, era muy característico el enfado cuando dictaba algún crítico de hiperrealista. Si yo no logro alcanzar la realidad, ¿cómo voy a alcanzar la hiperrealidad? Entonces, este cuadro, que es La Gran Vía, lo pintó durante más de 4 años, guardando el caballete y el lienzo en la sucursal del Banco de Bilbao que había a la derecha, saliendo todas las mañanas al amanecer, antes de que la luz cambiase, y meticulosamente, jornada tras jornada, aguantando las cosas que le decían los taxistas al pasar, que ya estamos viendo que tienen un humor así. Y con la meticulosidad obsesiva que si tuviera Antonio López muchos amigos médicos tendría algún problema, porque cuando alguno de las comunidades de vecinos decidía remozar la fachada que él ya tenía pintada, volvía a cambiar. Dice, ahora la fachada es azul y la vuelvo. Hasta que la Galería Marlborough venía y le decía que lo entregaba el cuadro o él le pagaba y no comía. Pero, de todas formas, después de terminar con mucho esfuerzo, se ha convertido en un icono del maestro, de la nueva figuración española. Este cuadro es otro de Antonio López,
famosísimo y muy controvertido. Ya no existen pintores de cámara como antiguamente, pero de vez en cuando se escapa un encargo real. Y todos terminan en polémica. Por ejemplo, Lucian Freud, que luego hablará Ricardo de él, pues fue el encargado de retratar a Isabel II, la reina de Inglaterra, la reina del Reino Unido, y entregó un retrato de 21 por 15, así. El Palacio de Buckingham se llevó la mano a la cabeza, no podía, todavía sigue hablando si se estaba burlando un poquito. Bueno, pues con este cuadro pasa igual. Este cuadro tardó 18 años en terminarlo, y entonces es un cuadro que desde el principio está sujeto a la polémica. Primero, porque los vestidos, un cuadro que intenta homenajear a la familia de Carlos IV de Goya, pero primero el aspecto, los vestidos de la gente han pasado de moda, y luego es muy discutido la realización, porque Antonio López cometió un error para mi gusto, que es un cuadro espectacular, en el sentido de que una gran novela da una mala película y una mala novela puede dar una buena película. Entonces él, para auxiliarse en su técnica, le hizo el encargo de un montón de fotografías a un fotógrafo muy bueno, que es Chema Conesa. Y entonces la calidad de la fotografía trasciende el cuadro, y entonces casi es tanta obra del fotógrafo original como de lo que ha podido pintar Antonio López por encima. Se ve claramente que es de una fotografía, porque si se fijan ustedes, el punto de vista es desusadamente alto y Antonio López es muy bajito. Entonces está hecha por un fotógrafo subido en un escalón. Bien, Augusto Ferrer Dalmau. Augusto Ferrer Dalmau nació en Barcelona, es un pintor que procede del paisajismo con tintes de ilustración, pero que ha ido evolucionando y se ha convertido en un pintor de historia como los antiguos que había en el siglo XIX y que resultaron derrotados por los impresionistas. Entonces, como tiene un especial talento para la reproducción de escenarios, para la reproducción de lugares, para la reproducción de personajes, de uniformes, y se documenta muy bien, está recreando y relatando una historia pictórica que, por ejemplo, a algunos, como a España, le faltan por esa especie de vergüenza que tiene España sobre su propia historia, y que otros, por ejemplo, están locos, por ejemplo, como los americanos con su pintor Frederick Remington, que es el que documentó y pintó toda la gran aventura de la conquista del oeste, las caravanas, los pistoleros, los bisontes. Aquí está el ejemplo de Martín Álvarez y la bandera, y este cuadro, que es también un homenaje a Velázquez, la cita pictórica es la disposición de las picas, como en el cuadro de las lanzas, que representa el último tercio, cuando unos segundos antes de ser espachurrado por nuestros amigos franceses en Rocroi, que es el momento donde comienza el epílogo del poderío de la infantería española en Europa. Y este cuadro extraordinariamente singular, que vi yo el otro día en su presentación en Sevilla, que es Mannerheim. Mannerheim, que normalmente nadie lo conoce, pues es el sexto presidente de Finlandia, y Finlandia antes pertenecía al Imperio Ruso, y bajo las órdenes, siendo general del zar, Mannerheim fue el encargado de hacer una gran expedición al centro de Asia para cartografiar la frontera ruso-china en 1917. Y entonces Dalmau, que tiene una proyección internacional increíble, porque ha sido pintor, ha ido con el ejército de Afganistán, pinta para los rusos, pinta para los finlandeses. Yo estuve allí en la inauguración, estaba con un amigo, y estaba allí el cónsul de Finlandia y la cónsul rusa, y este cuadro impresionante, con esa luz de las cumbres del Altai, pues lo representa en el modo que aquella famosa película que se llamaba Der Surzala, de los años 70, contaba también la historia de un explorador perdido en Siberia. Y este cuadro lo traigo porque Frida Kahlo, Frida Kahlo, es una de las pintoras más impresionantes del siglo XX, mexicana, y además una chica que estaba en el lugar de la historia, porque es una pintora formidable por mérito propio, pero estaba casada con Diego Rivera, que es el más parisino de los tres muralistas mexicanos. Y digo que estaban en la historia porque tenían alojado en su casa a Trotsky, cuando el gobierno de Stalin decidió eliminar a Trotsky. De una manera o de otra,
tienen algo que ver con el asesinato de Trotsky. Entonces, Frida Kahlo es una gran retratista, como se ve en este cuadro de la derecha de Eva Frederick, y en el autorretrato central que se llama Autorretrato con Changuito, que es un autorretrato impresionante, porque está ella con su rostro tan particular, un ídolo precolombino, un mono que es el Changuito y un espeluznante retrato de un perro azteca sin pelo, que es un eco de la mirada de Frida Kahlo y que es algo inolvidable. Los grandes pintores son los que tienen la capacidad de producir imágenes que las ves una vez y no las olvidas, como por ejemplo el tercer cuadro, el de la izquierda, se llama Columna rota, porque Frida Kahlo, cuando era estudiante, tuvo un desgraciado accidente porque en el autobús en el que iba chocó con un camión que llevaba vigas y una viga se le clavó en la espalda. Entonces, durante toda su vida estuvo sometida a multitud de operaciones y largos procedimientos, largos periodos de permanencia en una cama, y yo veo ese cuadro como un homenaje, un icono para las personas que sufren múltiples ingresos hospitalarios o que tienen una dificultad porque su cuerpo no obedece a la fuerza de su espíritu. Y con eso termino. Bueno, yo voy a aprovechar esta intervención, algo más breve que la anterior, indudablemente, para hablar de algunas de estas cuestiones que van sobrevolando un poco y que realmente son en estos años 80 cuando se configuran. La idea del artista estrella, de estos artistas transgresores que convierten la transgresión en el propio motivo de su obra, y la relación que muchas veces mantiene esa transgresión con el mercado. De hecho, ¿hasta cuándo puede ser alguien el transgresor? Bueno, pues es una pregunta que todavía uno se sigue haciendo, incluso cuando Abel Azcona, artista de Pamplona, tiene sus polémicas, entre ellas comerse un Corán. En el caso de comer un Corán, perdón, que no sé si me entendió, Jean-Michel Basquiat, en este caso, es el ejemplo perfecto de este artista superstar de los años 80, rescatado por Andy Warhol de la calle. Era un artista que hacía graffiti por las calles de Nueva York. Andy Warhol se lo encuentra y bueno, pues representa un poco esa parte exótica que además estaba buscando el mercado americano. Es el momento en el que las reivindicaciones de las minorías étnicas, sexuales, etcétera, se han puesto sobre la mesa de una manera clara. Ya hay un arte feminista, un arte minoritario, está empezando el arte queer y desde luego el arte minoritario también en cuestiones de raza. Toda esa pregunta fundamental que se hace Linda Nochlin en el 71, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, se va desplazando, y ¿por qué no ha habido grandes negros artistas?, ¿por qué no ha habido grandes?, etc. Jean-Michel Basquiat viene de alguna manera a cubrir ese hueco, pero ojo, lo hace como ese artista domesticado, como esa imagen un poco estereotipada sobre lo que un artista negro debe ser, es decir, alguien que pinta sobre las paredes, que es muy salvaje, que no tiene desde luego esta cuestión refinada y esta mirada occidental que hay otros artistas como actualmente Jim Casoni-Barry que han puesto desde luego sobre la mesa. Es decir, que es un poco este personaje que le venía bien al sistema para parecer esto que siempre se dice, que todo cambia sin que cambie definitivamente nada. Por eso todas las obras de Jean-Michel Basquiat, por un lado hacen referencia a esta suerte de autobiografías, porque también los 80 es la época de las autobiografías visuales, en las que todas estas cosas que se incorporan de la vida diaria, rutinaria de uno mismo, en el fondo lo que están marcando su autobiografía, y en el caso de Basquiat, pues también un poco con el mito del artista romántico, incluso su muerte. Como ustedes bien sabrán, pues murió por causa de la heroína, como tantos otros artistas durante aquellos años, y bueno, pues también en eso representa un poco el mito de James Dean. Incluso James Dean se choca con un Porsche, Basquiat se choca con una jeringuilla. ¿Qué vamos a hacer? Pero también incluso era este artista que, intentando de alguna manera encontrar su lugar, pues recurría a las vanitas barrocas, bien informado además por Andy Warhol, que desde luego las sopas de Campbell son un bodegón contemporáneo, indudablemente. Es exactamente lo mismo que puede ser el bodegón de 4 vasijas que hay en el Museo del Prado. Es el fondo neutro y el objeto cotidiano en primerísimo plano. Warhol siempre quiso ser un artista de corte europeo y enseñó a Basquiat a serlo, a ser ese artista que el mercado pudiese de alguna manera traer. La otra cara de la moneda es este artista muy conocido hoy en día, Banksy, que es este artista del que no se sabe
ni quién es, aunque parece que está bastante claro que es el cantante de Massive Attack, y que ha ido rellenando las paredes de distintas ciudades. De hecho, parece ser que apareció una en Galicia hace bastante poco, pero ya con estas grafitis hechos en plantilla, con los que realmente quiere atacar al sistema. Bueno, la verdad es que la hipocresía en el caso de Banksy es insoslayable. De hecho, la exposición que tiene ahora mismo en IFEMA es buena muestra de ello, y desde luego este caso que conocimos hace poco de la autodestrucción de una obra en la sala de subastas es el paradigma de la transgresión manipulada del arte contemporáneo. Las hay muy buenas, en este caso no. Desde luego esto es la mayor hipocresía, porque queriendo destruirlo al final lo que ha conseguido es que todavía tenga un mayor valor. Es decir, no hay destrucción en todo esto, ni hay puesta en cuestión ni de la propia figura del artista ni del sistema en el que en el fondo se está introduciendo. No así otra artista estrella de los años 70, 80 como Cindy Sherman, que es con quien voy a finalizar también, porque lógicamente tiene que haber esta representación femenina, y Cindy Sherman lo que hace es reproducir fotogramas de las películas de los años 40 y 50 en los que ella interpreta el papel de la actriz. Lo que está poniendo en evidencia es cómo el cine nos ha enseñado ciertos estereotipos de género que se van reproduciendo, y ella lo que hace es poner esa obra haciendo realmente una performance. Lo importante en el caso de Cindy Sherman nunca es la obra, nunca es la fotografía, ese producto final, sino el proceso que la ha llevado hasta esa fotografía. Y por eso ella siempre, en todas sus imágenes, aquí solo tenemos dos ejemplos, pero siempre suele mirar hacia afuera de la cámara. No mira normalmente como en el fotograma original, sino que tiene como hacia un espacio exterior, dando a entender que realmente lo importante se encuentra fuera de plano. Volviendo un poco a lo que les comentaba anteriormente. En este caso, además, tenemos la cuestión básica del apropiacionismo, de esta reinterpretación de artistas contemporáneos por parte de obras del pasado, que no es tampoco un síntoma exclusivamente contemporáneo. Es imposible ir hacia atrás en la cadena de las imitaciones, por decirlo así, las copias, pero vamos, siempre, yo recuerdo también lo que decía uno de mis profesores, Carlos Serrayer, que decía que en este mundo lo que no es imitación es plagio. Por lo cual, bueno, pues hasta aquí esta intervención. Muchas gracias. Bueno, para finalizar este turno que hemos hecho ahora, que estamos haciendo, antes les he mostrado la parte más controvertida y dudosa de valoración del arte actual, pero afortunadamente hay mucho más. Bueno, hay mucha obra de calidad, con mucha dignidad, mucho esfuerzo, y que nos puede transportar a lo que deseamos. A ver, me ha parecido oportuno hablarles de Miquel Barceló. Miquel Barceló, nacido en Felanés, en Mallorca, en 1957, en general ha sido considerado un pintor relacionado con el neoexpresionismo de los años 80, muy relacionado o coincidente con la transvanguardia italiana. Pero esos fueron sus comienzos. Miquel Barceló es el vestido de arroz. Su obra ha madurado mucho en otra dirección. Ha dado un gran giro y ha buscado cierto primitivismo en la naturaleza y en los orígenes culturales humanos. Les hablo en estos términos porque en los tres artistas, o las tres obras finales que les voy a mencionar ahora, hay un paso de alguien que busca el origen, alguien que busca la realidad más cercana y alguien que busca el futuro. Barceló, lógicamente, es, como estamos viendo, el que busca el origen. Su estancia en Mali, durante unos cuantos años, le llevó a trabajar mucho sobre la tierra, el desierto, animales vivos, muertos y ciertos aspectos rituales primitivos. Yo creo que Miquel Barceló se ha convertido en un pintor que pretende ser primitivo. ¿Y cómo pretende ser primitivo? Pues a la manera en que lo eran los primitivos pintores paleolíticos de la cueva de Altamira. Más o menos. Un pintor que busca la esencia de la vida natural y que busca el origen, como les he dicho. Sin dudarlo,
es, bueno, yo no tengo duda, es uno de nuestros mejores exponentes del arte español actual. Bien, aquí no tenemos ninguna duda. Lucian Freud. Este es uno grande de verdad, uno de los mejores, de los grandes pintores del siglo XX. Nació en Berlín en 1922, falleció en Londres en el 2011. Lucian Freud es un pintor realista, pero realista con mayúsculas. Y esto no es precisamente porque su obra tenga nada que ver con un parecido fotográfico, muy al contrario, ya ven ustedes que para nada, ¿no? Sus obras además tienen una gran pastosidad, un gran trabajo de masa pictórica, de pincel, de espátula, en fin, trabaja mucho con el material pictórico. Lucian Freud intenta pintar a sus retratados, a sus personajes, como son en esencia, nunca como aparentan ser. Por eso digo que es un pintor. Antes José Manuel Bravo decía que a Antonio López no le gustaba Beirán, que es hiperrealista, y yo lo entiendo, porque no lo es. Bueno, pues imagínense en caso de Lucian Freud, ¿no? Nada que ver ni siquiera con el realismo más superficial fotográfico que parezca realidad, ¿no? Ni al contrario, es la esencia, la desnudez total. Bien, su calidad y su profundidad han luchado, yo creo que han salido victoriosos. Si lo comparamos con lo que en la segunda mitad del siglo XX ha sido la preponderancia en el arte, que ha sido fundamentalmente lo conceptual y lo abstracto. Bien, por último voy a recurrir de nuevo al cine. Esta película seguramente muchísimos de ustedes la habrán visto, si no todos. Es Blade Runner. Fue dirigida en 1982 por Ridley Scott, escrita por Hampton Fancher y David Webb, con banda sonora de Vangelis. Blade Runner es una película del llamado estilo neo-noir, es decir, el nuevo estilo negro, y en esencia es una gran obra de arte. Ambientada en el futuro, es lo que les decía antes, ambientada en el futuro, donde los hombres y los llamados replicantes, que gracias a la ingeniería genética pues, se pueden fabricar, pues coexisten y tienen sus pleitos, claro. Algunas escenas son realmente sorprendentes por su belleza y por su profundidad emocional. Han sido decisivas. Blade Runner ha sido una película muy influyente en el arte contemporáneo. A veces nos olvidamos de que el cine, antes yo se lo decía, el cine es arte contemporáneo y de lo más importante quizás. Sobre todo por la cantidad de tipos de arte que aglutina y por su difusión, claro. Bien. Aparece un futuro. El futuro que muestra esta película no parece muy esperanzador, es un futuro complicado, en el que la ética y la necesidad van a entrar en confrontación. Bien, un gran producto del arte contemporáneo, sin duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Hay algunas que son de letra de médico que prácticamente van a poder casi escribir, pero bueno, para que vaya a ir a que se entienda un poco. A los tres. En principio, la pregunta va dirigida a los tres, pero vamos a enfocarla con el ponente de la edición. ¿El arte contemporáneo actualmente debería de añadírsele otro concepto más, aparte de la contemporaneidad? José Manuel. Pues, ¿añadirías al arte contemporáneo otro concepto, aparte del término contemporáneo? Que no es perenne. Muy bien. ¿Por qué hay tanto arte contemporáneo de temática tan desagradable? Julio. Bueno, yo creo que porque la vida lo es. Entonces, si el arte contemporáneo lo que apela es a la vida, indudablemente, como todo arte, pues lo desagradable es parte indudable de nuestra vida. No es tampoco, creo, una cuestión exclusivamente contemporánea.
antes hablábamos de las cuevas de Altamira y ahí ya se está poniendo en evidencia cómo los problemas de la tribu están representados y aparecen animales matando a los cazadores, y el problema de eso ha habido en todo el arte contemporáneo, las furias, por mucho que concluyeran otro mensaje. Bueno, pues tenemos a Prometeo en el Museo del Prado, que le están sacando los hiladillos, el águila, y resulta bastante desagradable, y ya desde luego pues es para ver las pinturas negras muchas veces después de una buena merienda. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿es lo contemporáneo un latiguillo del que no tiene oficio? A ver, no necesariamente, en absoluto. Lo que pasa es que hay mucho arte contemporáneo que aprovecha el dinamismo, que bueno, me he encargado yo hoy de demostrarlo. Se aprovecha el que no tiene oficio de hacer cosas que no podría hacer sin él, y en muchos casos con éxito. Ahora, el oficio es fundamental. No se entiende que se haga vamos a ver, la arquitectura es un arte, ¿no? O se puede considerar un arte, no se concibe que un edificio a lo mejor se cae o no se cae, no se puede caer, hay que hacerlo con oficio. Muy bien, muchas gracias. José Manuel Bravo, ¿revisarán los museos de arte contemporáneo sus colecciones? Yo creo que sí. De hecho, creo que lo están haciendo de una manera algo encubierta. Igual que enterraron en los archivos y en los almacenes de la pintura de historia que perdió la batalla con el impresionismo, algunas obras muy significativas están desapareciendo por dificultades mencionadas de restauración, porque el público o el cartel explicativo que permite va desapareciendo y terminan ininteligibles para una generación 10 años más joven que la anterior. Si no, como ejemplo, a ver, ¿quién se ve 10 minutos de videoarte hecho en televisión en blanco y negro, filmado en 1965, con 625 líneas de definición, parpadeando cuando tienen un teléfono, un smartphone que da 4K? Julio Pérez, ¿podrá hacer un niño un cuadro como Jackson Pollock? Indudablemente no. Esa es la gran controversia del arte contemporáneo. Esto lo haría mi sobrino de 3 años, de 5 años. Siempre puede haber casos excepcionales. Yo siempre les hago la broma a mis alumnos que si algún día ven a un niño que pinta como Miró, no le lleven a un museo sino a un psiquiatra. Desde luego, porque esa serie de cosas es mejor que un niño no las entienda. Para pintar como Pollock hay que saber primero, y por lo menos conocer, pintar como Picasso, pintar como Matisse, pintar como Cézanne. Porque realmente lo que hace Pollock, que todos ustedes supongo que tendrán en mente esos cuadros de los chorreones de pintura, es plantear una cuestión sobre todo espacial, de cómo el cuadro que está pintando en plano luego se va a ver de manera frontal, como se ve tradicionalmente un cuadro. Entonces, de tal manera, hay que conocer mucho de pintura para poder hacer ese tipo de experimentación. Y desde luego su gran obsesión, que era superar a Picasso. Hay que conocer por lo menos todo Picasso, lo cual es bastante. Muchas gracias, estoy de acuerdo también. A Ricardo Galán Urréjola, si hay que educar la mirada, ¿cómo sería este tipo de educación? Y eso se puede añadir a otra pregunta que nos hacen: ¿cuándo le daremos más protagonismo a la creación artística en la educación obligatoria? ¿Tú eres profesor? Sí. ¿Es así de profesor? Pues yo no sé, me parece que es difícil que la educación artística tome más protagonismo en la educación, en los planes de enseñanza. Educar en la mirada, a ver, esto tiene un doble juego. Parece que estamos obligados, a ver, lo voy a resumir con una anécdota que me gusta. Hace unos cuantos días un amigo que está enfrente a mí sentado ahora mismo me contó que con su esposa había asistido hace años a una exposición y lo que estaban viendo, bueno, algo de lo que les he mostrado quizás, lo que estaban viendo no lo entendían, pero no decían ni pío. ¿Por qué? Porque hay un cierto temor a decir, a ver, que nosotros no entendemos esto. Si digo algo, el que está al lado va a pensar que soy un cateto, que no sé nada, no sé qué, estaban allí. Pues bueno, yo les digo, la mirada hay que educarla, pero con mucho cuidado, porque ¿quién nos educa la mirada? ¿Quién es el gurú que nos está diciendo tienes que ver esto así?
cuidado, no nos dejemos engañar, si me permiten el consejo. Miren por ustedes mismos, juzguen, no tengan complejos. La obra de arte destaca, es un brillante, es una piedra preciosa que se ve de un primer vistazo. Que tenemos un gran culturón artístico, perfecto, mejor, mucho mejor, la apreciaremos quizás más definición, pero una obra de arte no debe ser explicada para convencernos de que es una obra de arte. Una obra de arte tiene que ser por sí misma, claro. Muchas gracias. Preguntan aquí también por el papel de la fotografía en el arte contemporáneo. No tenemos ningún fotógrafo en la mesa, pero no hay ningún inconveniente que habléis si arte puede ser también arquitectura y arte puede ser cualquier otra relación de la actividad humana relacionada con la profesionalidad de todos los gremios que en algún momento dado se tienen que dar a manifestar ante los demás en el diseño, en la moda. ¿Existe también ahí el concepto de contemporaneidad y de arte? Es una pregunta que yo creo que puede contestar cualquiera de la mesa en ese sentido. Sí, cualquier actividad, me voy a contestar, cualquier actividad puede convertirse en arte, sobre todo el diseño, que es donde por motivos económicos están algunos de los mejores talentos, porque diseñar el perfil de un coche o diseñar la silueta de un teléfono produce mucho dinero y entonces hay mucha gente muy inteligente implicada en el diseño. El diseño puede ser una forma de arte y de hecho lo es, supera el nivel de la artesanía con mucha facilidad. Pero no todas las demás cosas, la textura también, es decir, lo que pasa es que hay gente que confunde. Por ejemplo, la fotografía puede ser claramente un arte, pero no toda. La fotografía documental, meramente documental. Un señor que ha tenido un accidente, hacer una foto, sale bueno, es arte exactamente, es un documento, un testimonio que tiene una limitación, una utilidad histórica o de registro. Voy a hacer una última pregunta, hay varias más, pero la letra me resulta inentendible. Para Ricardo y para Julio, una brevísima contestación, por ejemplo, a hay que explicar un cuadro. No se debería explicar un cuadro. Aquí volveríamos a retomar un poco lo que comentábamos antes sobre si es preciso enseñar... Si me permiten, sí, yo creo exactamente lo mismo. No se debería explicar un cuadro. Aquí entramos en el problema de... Me agrada normalmente que se pongan de acuerdo. de quién educa la mirada, cómo se educa la mirada y qué es lo que hay que saber. En esto sí vamos a discrepar. No creo que sea un problema específico tampoco del arte contemporáneo. Como antes mencionabas, trabajo en el Museo del Prado y el 95% de los visitantes sale de color amarillo porque no ha entendido nada. Básicamente porque si no conoces la historia de España, las metamorfosis, el Antiguo y el Nuevo Testamento e incluso los evangelios apócrifos, es muy difícil que se entienda nada más allá de estar viendo unas figuras con más o menos realismo. Pero donde uno sabe por iconografía que se encuentra Santa Catalina, que remite a Hipatia de Alejandría, etc., pues hay quien ve a una señora con una rueda rota y una espada y hasta ahí podemos leer. Entonces realmente no es necesario explicarlo, la calidad técnica en muchos sentidos e incluso conceptual en otros no tiene por qué ser explicada, pero el conocimiento siempre aporta algo extra. Muchísimas gracias. José Manuel, ¿quiere aportar algo bien para finalizar? Disiento. Yo he disfrutado muchísimo porque he tenido la suerte de tener amigos que en la edad adecuada, en el momento adecuado, me han dicho quién era Opusai, quién era Cézanne, y me han dicho que no perdiera el tiempo con algunos artistas que no valían la pena, y me llevó a descubrir Velázquez y luego, como he contado en esta misma sala, a Murillo. Muy bien, muchísimas gracias. Un epílogo final. Las obras de arte son hermosos contenedores que se guardan en los corazones y guardan en ellas las inquietudes de quienes las hicieron. En ellas se pueden además encontrar la huella grabada a sangre y fuego, el lenguaje de un tiempo concreto de los que lo hicieron.
Esta palabra es extraída de un magnífico texto del pintor Eduardo Martínez Pérez, hoy aquí entre nosotros, nos pueden hacer tomar conciencia de que el término contemporáneo podía quedar obsoleto para llamar al arte de nuestro tiempo mejor arte del presente o aún mejor arte actual. La academia es una institución viva y con amplitud de miras, no anclada en lo rancio y trasnochado, como ha quedado demostrado hoy aquí. Apoyaremos la creación de espacios artísticos, la educación desde la escuela, en lo concerniente al fomento de visitas, exposiciones guiadas a talleres de artistas, a museos y galerías, así como al asesoramiento de las autoridades competentes en estas materias. Desde aquí proponemos a las administraciones públicas busquen los mecanismos necesarios para conseguir la financiación necesaria que permitan poner en uso los espacios pendientes de rehabilitar a fin de albergar en ellos los fondos artísticos existentes y los nuevos espacios al servicio del arte. Imaginan un museo de arte contemporáneo en el fallido Museo del Mar de San Fernando. Quiero dar las gracias efusivamente a estos tres magníficos ponentes que nos han ilustrado con su conocimiento en la puesta al día de lo que es el arte contemporáneo, a las academias por haber admitido esta mesa, a las autoridades civiles y militares, asistentes, como a todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta siempre.